Tailandia es un país mundialmente conocido por su turismo exótico, su riqueza natural, sus templos religiosos, sus paisajes paradisíacos y su estilo de vida accesible. También destaca por su espiritualidad, el bienestar y la calidez de su gente. Pero más allá de todo eso, Tailandia también brilla y a veces impacta por su vibrante vida nocturna, bares, discotecas, espectáculos callejeros y los famosos Lady Boys. Millones de turistas viajan cada año a este rincón del sudeste asiático, a menudo llamado el paraíso asiático, atraídos por este contraste fascinante. Y en este video quiero descubrir más acerca de este mundo, entender qué hay detrás de esta fama y conocer de cerca a esas personas que seguramente alguna vez has visto o al menos escuchaste mencionar. Hola a todos, yo soy Caplex saludándoles desde la ciudad de Pattaya, otra ciudad que conocemos por este viaje intenso, potente, místico, misterioso en las tierras de este país llamado Tailandia. El día de hoy vamos a conocer un lugar peculiar, bastante interesante, bastante llamativo, bastante vigoroso por así decirlo, porque les voy a mostrar la tan famosa Walking Street. En unos segundos, minutos se van a enterar, se van a sorprender de lo que les estoy hablando, porque esta calle es muy pero muy famosa entre los locales, entre los nacionales, entre los extranjeros, internacionales. El por qué, como les digo, nuevamente ya lo van a saber más adelante. Pero de momento les puedo decir de que ahí podemos encontrar servicios como masajes, bailes, tours y muchas otras cosas, hechas por supuesto por damas y también por caballeros, eso no hay que negarlo. Así que bueno, empecemos con este video. Otra de las tantas cosas por la cual Pattaya es bastante conocida es por sus playas. Acá atrás tengo la playa principal de todo lo que es la ciudad. Estas playas antiguamente no eran tan conocidas. Los soldados de la guerra de Vietnam, para desestresarse, empezaron a llegar acá a estas playas inhóspitas y debido a ellos es que se empezó a conocer. Obviamente hay que recalcar que actualmente miles de personas se dan cita de todas partes del mundo y llegan acá. Todas las muchachas que están por este sector son amigos. Sí. Desde ya la diversión nocturna se siente a unos pasos, a unos cuantos metros de lo que es el Walking Street, que como les digo, esto que acabamos de ver no es nada, o sea, claro, hay muchas muchachas que están ahí paradas, ahí ofreciendo, pues bueno, trabajando mejor dicho, y claro, hay que saber muy bien diferenciar de si es una mujer biológica o no, de eso ya les hablaré más adelante, pero continuemos. Ahora sí, estamos en el ingreso de Walking Street, la calle nocturna más famosa de toda Asia, así como lo oyen. En toda Asia conocen esta calle que ofrece diversión nocturna para todos. Entre lo que tenemos son bastantes discotecas tematizadas con diseños muy extravagantes donde tú puedes entrar a divertirte de la manera que desees. Only how much is it? One. Yeah. How much is one? 250 baht. 250 baht. Wow, es barato eso. Este es uno de los puntos más importantes de Walking Street, donde vemos bastantes discotecas, boliches con diseños muy extravagantes, donde tú puedes entrar a divertirte, a ver shows. Y lo común es que muchos hombres se te acercan ofreciéndote varios servicios de, obviamente, chicas con un final feliz. Ya lo sabrán, ya se estarán imaginando. Es una locura total, amigos. Vamos a seguir recorriendo todo esto para que puedan entender cómo es que funciona este negocio tan peculiar acá en Tailandia. Casi toda la calle, por no decir toda la calle, está alborotada de sonido, de gente, principalmente hombres, que vienen algunos por curiosidad, otros por necesidad. Estos hombres que tienen estas cartas en sus manos como una especie de menús, son hombres que te ofrecen el servicio del boliche para el que trabajan, donde te dicen, tenemos esta chica
de precio de esta nacionalidad por este tiempo, y los precios rondan entre un... No sé si se dieron cuenta de eso, pero cuando estaba grabando hace unos segundos hubo una persona, un hombre, que empezó a apuntar con un láser al lente de la cámara. Esto para que no grabe ese lugar, que claro, no lo hice con toda la intención del mundo, pero sí, me di cuenta que no querían que grabe, por eso apuntaron con el láser a la cámara. Pero bueno, les iba diciendo de que esto es una carta, como un de lo que tienen, y estamos hablando obviamente de... Ya saben. Mira eso, allá tienes un 7-Eleven y acá un 6-Eleven. Mira esto, mira esto, mira esto. Es el típico juego donde tienes que lanzar una bola a este punto y las personas que están sentadas allí, pum, caen, se mojan. No la lograron. ¡Qué pésimo apunte! La carta que estos hombres te ofrecen básicamente es una carta que contiene imágenes como una carta. Existen masajes y también este tipo de masajes. Como les dije, hay todo tipo de servicios que tienen que ver con esto. Miren, 250 bahts por una hora en un cuarto pequeño. Es un precio relativamente accesible, más que accesible diría yo. Pero así están los precios acá en Walking Street. Algo que es muy pero muy frecuente ver en toda esta calle, y no solo acá sino en calles parecidas, son los ladyboys, o localmente llamados gatoes. Son hombres que básicamente se identifican como mujer, o al menos tratan de asemejarse a lo que es una mujer como tal. Muchos de ellos tienen operaciones, ya sea de busto, de nalgas, incluso operaciones que llegan a transformar su órgano reproductor, y esto es algo que la verdad muy pero muy interesante, algo que si no tienes la mente abierta se te va a ser difícil de entender, porque lo que les estoy contando es lo más normal del mundo acá en Tailandia. Si tú vas y te acercas a uno de ellos, fácilmente te dice que sí, es un ladyboy, no tiene por qué ocultarlo, no tiene por qué sentirse acomplejado. Eso sí, ya que se dejen grabar es algo complicado. Evidentemente, encontrar a un ladyboy esa misma noche para que nos pueda brindar una entrevista era una tarea demasiado difícil. Difícil también fue tener este enorme grano en la cara. Disculpas. Íbamos preguntando con varios de sus colegas para poder saber quién podía ayudarnos. Why? She. Who wants video? Se están escapando. I'm so sorry. Lo que acabamos de ver es a un par de muchachas que muy buena onda se empezaron a molestar entre ellas para que les grabe un video. Obviamente todo fue en el marco del respeto, de la buena onda. Y cabe destacar, aclarar de que todas las muchachas que estamos viendo en esta pequeña zona, en este paseo, ya se escapó. Oye, le tienen mucho miedo a la cámara. He intentado hablar con varios pidiéndoles que se pueda sacar foto, grabar y demás, y no, es muy pero muy difícil, por así decirlo. Pero también lo difícil es reconocer de si una mujer, aparentemente que se vea mujer, es un ladyboy, porque muchos están, a ver, bastante o muy bien operados, que no se puede llegar a saber si traen paquete o no, así que es algo para analizar y también decir, bueno, acá tenemos esto a considerar por si alguna vez vienen. Pero bueno, no me voy a rendir y voy a tratar de buscar a un ladyboy que nos pueda dar una entrevista corta acerca de cómo trabaja, cómo vive. Estoy seguro que vamos a encontrar uno, porque hay algunos que son buena onda, otros tímidos y demás. Hay de todo. Vamos. Como la legal en este país, hay bastantes puntos de venta a lo largo de la calle, al igual que los bares o lugares donde dan todo tipo de shows. Es más, incluso hay combos que te ofrecen la venta de esta sustancia junto con algún show, o sea, hay un mix de todo esto.
Después de una intensa búsqueda preguntando con varios ladyboys, por fin encontramos a uno quien accedió a hacer la entrevista, poniéndonos una condición de no realizar la entrevista en un lugar público, sino en el hotel donde usualmente trabaja. Let's go. What's your name? Ismina, Ismina. How old are you? 30 years old. What time are you working in this work? It's about 10 years ago. I'm start working here about 20 years old. Yeah. Okay. What's the reason you started to work in this? From my family, You have sons or no. husband? Are you single? Yeah. Okay. I'm really boy is from baby. Is I know myself. So what's the difficult ways or things about this work? Nothing. I don't have inspiration in my life. Okay. You like this work or no? Mm-hmm. Yeah, you like. Yes. Uh, I'm okay with this. It can get the money Okay. to bring for my family. Yeah. It's your only work or you do another things? Only. Okay. How many hours you work every day or per day? Not have the time is up to me. Oh. Yes, Oh, I'm nice. free. I like this work because it's free. Because I'm very tired, I can stop. I'm not work. Okay. It's normal to you that people call you lady boy or no? Not. It's before, yes. Lady boy, it must is open in world. World is open now. Is Okay, I think another people is look like me same one people on the world. Not say it's lady boy is say before. Okay. From what countries are your customers? Oh, Europe. Yes, America. Yeah. Oh, nice. Too much there. What are the age about your customers? What? What are the age? Have How all, old? have all, have is very young or very old. Yes, You have another partners like you as lady boy. not. I don't like. I like alone. Are you alone? Yeah, I'm alone in my life. It's good. I have friend, but it's not real friend. Have only talking. Okay, I understand. Can I know what's your price for this work per customer? It's have too much pride. Is somebody is very not very easy working. Is 1,500. I can go is for 1 hour, but it start 1,500 2,000 for 1 hour. Yeah. Okay, nice. What do you say to all people from other countries about this work, about lady boys? Nothing. Many people don't have question with me, but it's okay. Have finished, bro. You have an operations? Not. I still have cock. Okay. And operation only Bob. Okay, that's the only one. Okay. Operations here in Thailand are very expensive or very cheap for you, for the people. What do you think? I think it's expensive. Why is expensive? You know? 200,000, 100. Oh yeah, 200,000 or 150,000 is maybe more. You know. But In this area, walking street, how many lady boys are walking? You know? it's too much. Maybe 100 more. Yes, 100 people more. It's sure. In walking stick only, not all Pattaya. Okay, I understand. Have you been in problems with the customers or not? Yes, everybody have. Can you tell me the worst problem? It's about money. It say 1,000 is him don't want to pay. It's same him say. Have problem because is him fuck too long time not be finished. Have problem about him cock not strong cannot fuck. What I can do is then have problem. Many people or many years are working from another countries or only from Thailand? Have too much country here from Russia, South Africa or have too much to work here. Laos, Colombia. Colombia? Not Colombia. What I say? Brazil? No, have Brazil. Venezuela? No, have Russian, have From Latin America? yeah, have yeah.
La verdad, haber conocido este mundo de cerca y conversar cara a cara con un ladyboy fue una experiencia increíble. Muchas veces juzgamos sin realmente conocer la realidad en la que viven. Este encuentro me dejó una lección clara. Detrás de cada apariencia hay una historia que merece ser contada. Por ello hemos llegado a la parte final de este video y es aquí donde te pido por favor que te suscribas al canal. Estamos a nada de llegar al 500.000 de suscriptores. De esta manera me motivas a seguir creando más contenido como este alrededor del mundo. No olvides compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo.